Bienvenido a tu canal El Michi te lo resume. Esto es, lo intentaré una vez más. Parte 12. En el episodio anterior, Ellie salió corriendo de la mansión para alcanzar a Bi-Han, ya que tenía que conseguir como fuera esa bendita serpiente amarilla para regalársela a la princesa Raina y salvar el mundo. Sin embargo, estaba tan ofuscada por lo que había hecho Lucas Brand que estaba a punto de mandarlo a volar cuando fue interrumpida por Theo. El duque Lucas Brand se encontraba en el segundo piso de su oficina. Desde ahí podía ver a su pequeña que se había encaminado en la misión. Estaba feliz de saber que su hija seguía siendo su pequeña bebé que lo tendría en cuenta por encima de todos. Pero Ellie Lovers, ¿cómo lo consiguió? ¿Fue por arte de magia que calmó al duque y logró salirse con la suya e ir a la expedición? Horas antes, Theo había pedido hablar con su ama y el duque, antes de que ardiera Troya gracias a la bocota de Bliss. Aún lleno de inseguridad, se comió su miedo para salvar a su ama. Al lograr la atención de la Fosforito irreverente y del padre sobreprotector, la mente de Theo daba vueltas tratando de encontrar una buena excusa y así proteger una vez más a su maestra para que pudiera salvar el mundo. Parecía que sus neuronas iban a estallar. No solamente eso, sino tendría que mentirle a la cara del duque, quien había sido su benefactor. El asunto era serio. Si la liebre albina se enteraba de su mentira, Theo terminaría desvivido. Pero el respeto y cariño que sentía por su ama pesaba más. Prosiguió a contarle que la hija de su Alteza, Ellie, tenía un plan hacía ya mucho tiempo, lo cual alertó a Lucas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Es un plan para prepararle un regalo a su adorado padre», respondió Theo. Con lo que el duque quedó impresionado, no entendía nada y simplemente dijo, «¿Qué?». Aún nervioso y sin poder esconderlo, Theo añadió que la pequeña princesa Eleonor siempre había querido expresar su gratitud hacia el amo, dueño y señor de la mansión. Sin embargo, ella ama tanto a su padre que lo había estado pensando por mucho tiempo, ya que no hay regalo que le permita expresar sus sentimientos. Así que Bi-Han le había aconsejado a Eleonor que fuera a la tierra de Lohan, o también llamada Rohan, por ser una tierra llena de tesoros y animales exóticos, y así podría encontrar ese regalo especial para su amado padre. Michi y gente, perdónenme. Me olvidé que en coreano la R que va al inicio a veces la leen como L y otras veces como R, de ahí Lohan o Rohan, así que si me equivoco y le cambio de nombre a la tierra, ya saben el porqué, lo siento, soy humana. La princesa Eleonor se ha estado preparando desde entonces y lo guardaba como un secreto para sorprenderlo. Es por eso que ella insiste tanto, añadió Theo. Al recordar todo esto, lleno de dicha, Lucas sonreía, y fue por eso que les había permitido ir con Bi-Han. Regocijándose de tener una hija muy considerada, continuaba mirando cómo el carruaje desaparecía por el horizonte. Unas horas más tarde, ya en pleno camino a su destino, Bi-Han se detuvo para deshacerse de su mascota porque no podía llevársela. Esta los estaba siguiendo, sí, era un águila. Pero la testaruda no quería que Bi-Han se fuera sin ella, así que estaba llena de ira. Bi-Han le gritaba que se calmara, pero era por gusto. Bliss reconoció el lugar donde se detuvieron y pensó que de todos modos no estaba mal pasear por ahí un rato. El antipático de Alex le increpó a la pequeña. ¿Qué rayos estaba mirando? Añadiendo al final de su oración, falsa princesa, diciéndolo con los labios sin ser escuchado por Bi-Han. Pero Ellie simplemente se preguntaba qué rayos hacía ese niño ahí con ellos. Como era de esperarse, Bi-Han no podía controlar al águila que ya hervía en ira y seguía picoteando a su dueño. Ellie interrumpió la escena preguntándole al pelilargo por qué había traído a Alex a la exploración. Este le respondió que Alex era realmente fuerte y le sería de ayuda, ya que él mismo lo había entrenado. Aunque no lo creas, el grandioso Bi-Han fue quien lo entrenó. Repetía una y otra vez autoalabándose, sin darse cuenta de que se veía ridículo al ser castigado a picotazos por su mascota. Ante ese espectáculo, y toda horrorizada, Ellie le gritó que primero entrenara a Kircha, su águila. «¡Bendita águila! ¡Ya bájate de Sir Bi-Han!», gritó Alex. Se escuchó un rotundo y fuerte graznido. «¡Pico!». «Que vayan a saber ustedes qué palabrotas», le respondió el águila. Ellie, ya cansada de todo, le preguntó a Bi-Han a qué hora partirían de nuevo. Theo, alicaído,
Recordó las palabras de Sir Bihan que había llevado a Alex porque él era muy fuerte y bueno con la espada. Pero él, Theo, no tenía esas habilidades, simplemente era bueno interpretando, eso era todo, pensó. Es por eso que Sir Bihan trajo a Alex a la expedición. Se repetía ensimismado, sintiéndose menos, hasta que al final reaccionó al escuchar la voz de Ellie que le decía que la siguiera. Lo agarró de la mano y se lo llevó. «¡Vámonos, Theo! ¿Estás bien? Ya es hora, vamos». A lo que Theo respondió que sí, que todo estaba bien, y en su mente rondaba el pensamiento de que todavía tenía una oportunidad. Aún podía demostrarles que era una persona de palabra y protegería a su señorita tal como lo había prometido. Después de un par de horas más, llegaron a un pueblo cercano, que estaba lleno de vida, donde la gente charlaba amenamente. Después de entrenar desde que habían llegado al ducado, Alex y Theo no habían viajado antes a ciudades o pueblos cercanos. Alex estaba sorprendido al ver la alegría y frescura del lugar. La plaza mayor estaba llena de gente y había todo tipo de comercio alrededor. Alex, mismo cachorrito entusiasmado, veía desde el carruaje a un grupo que al parecer estaba dando una presentación en medio de la plaza e invitaba a todos a que lo vieran con él. Mientras Ellie pensaba que no era para tanto. En ese momento, el estómago de Ellie gruñó intensamente porque tenía hambre y no habían almorzado. Al parecer, su estómago se puso de acuerdo con la presentación callejera. Gruñía al unísono con la música, lo cual le causaba mucha vergüenza a Ellie. Bihan comentó que el estómago de Ellie era muy sonoro. Entretanto, la pequeña no sabía cómo calmar a sus intestinos. «¡Que te calles, te dije!», le gritó Ellie a su estómago. El pobre de Theo se sentía responsable porque era él quien debía de cuidar de Ellie, y eso incluía llevar comida para el viaje, pero como su querida ama hizo peticiones de última hora, no hubo tiempo. En ese momento, Theo vio como Alex sacaba un sándwich y se lo ofrecía a Ellie. «¿Eso es para mí?», preguntó Ellie. «Sí, señorita, mi trabajo es cuidar de usted», respondió Alex. «Sírvase, mi señora», repitió todo educado, haciendo un teatro para que su maestro Bihan pensara que le importaba la pequeña. Ellie se dio cuenta de que Alex escondía sus verdaderos colores delante de Bihan. La pequeña recibió la comida y le agradeció a Alec. Esas palabras pesaron sobre los hombros de Theo. Theo masculló entre dientes que ese era su trabajo. Sentía como poco a poco estaba siendo reemplazado. Pero Ellie no se daba cuenta de nada, seguía masticando y escuchando la música del grupo callejero. Bliss se asomó por la ventana del carruaje al reconocer la melodía que estaban tocando. Y no se había equivocado, ella conocía muy bien a esas personas. Esas notas musicales, esa forma de tocar la guitarra, definitivamente eran ellos. Era Lonko y sus secuaces. De hecho, ellos no eran músicos, sino ladrones. Ellie no esperaba verlos ahí. ¿Cómo es que los reconoció? Pues era muy fácil. Esos ladrones no sabían tocar ni un solo instrumento y mucho menos cantar. Sus conciertos callejeros eran tan estruendosos que hacían que la gente huyera. Ellie decidió que ese era su día de suerte. Lonko había trabajado para Bliss como informante en una de sus vidas pasadas. Así que Ellie pensaba que tenía la sartén por el mango. Eso significaba que podría utilizarlo como dueña de la situación, para obtener información sin tener que usar sus poderes para hacerlo. «Veamos si muerde la carnada», se dijo. «Hola, me gustó mucho su interpretación», dijo Ellie, mientras veía un rostro consternado del malhechor. Alzando la mano, dejó caer algunas monedas, para mostrar opulencia y así atraerlos a ella. Esto dejó impactado a Lonko. Ellie estaba convencida de que ellos cumplirían con sus órdenes, harían un buen trabajo otra vez y ella lograría su cometido. «Michi, a veces Ellie da más miedo que la liebre albina». De repente, Lonko le dio las gracias y le dijo que se sentía tan honrado al recibir esas palabras y estaba encantado de que le hubiera gustado su actuación. Ellie recordaba que se veía como un simple bardo errante, pero ella sabía la verdad que ese individuo escondía. Entretanto, el hombre repetía que la señorita había sido muy generosa. Nota de la Michi Redacción. Bardo, poeta heroico o lírico de cualquier época. Lírica, poesía apropiada para canto. Añadió que, para demostrar su gratitud,
le gustaría interpretar una de sus canciones en la propiedad o inmueble de la señorita. Ellie sabía que ese hombre no podía haber cambiado de maña. Él era un traficante. Tenía la mala costumbre de secuestrar infantes de familias nobles y venderlos al mejor postor. El pez bagre había mordido el anzuelo, así que la señorita respondió que, con mucho gusto, claro que sí. Esto preocupó a Theo, que se daba cuenta de que algo no cuadraba, pero aún así tenía que permitir los caprichos de su ama. En ese instante tan oportuno, retumbaron de nuevo sus intestinos, incluso más sonoramente que antes, lo que causó mucha risa a los rubios. Bihan comentó que cómo era posible si la pequeña recién había comido. Entretanto, Theo se mordía la lengua para no opinar. Prefería pensar que se preocupaba de nada y su mente estaba exagerando. Bihan, como buen hermano mayor consentidor, le dijo a la pequeña que le dejaría comer todo lo que quisiera, a lo que Ellie respondió que no necesitaba comer más, sino que al parecer estaba enferma, de hecho, no se sentía bien. A medida que el carruaje avanzaba, el mocoso impertinente de Alex comentó que él pensaba que sencillamente la señorita no había saciado y seguía con hambre. Lonco se aseguró de seguir de cerca el carruaje. No dejaría escapar esa oportunidad servida en plato de oro. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete, dale like y comparte nuestros vídeos. Gracias. Ya de noche, el grupo de expedición había llegado a una posada de buena apariencia y amplia. La pobre Ellie salía por cuarta vez del baño. El Ruby lindo, con cara de preocupado, le preguntó si estaba bien porque era la cuarta vez que iba al baño y se veía pálida. A lo que Ellie, temblando, le respondió que no estaba bien, nada bien. El Ruby lerdo respondió, ¿qué? A lo que Ellie, toda encolerizada, gritó, No, no estoy bien, ya te dije que no estoy bien. Mientras su barriguita hacía ruidos. Aún en la posada, la pobre Ellie sentía desmayarse. No podía con el dolor abdominal. Estaba deshidratada y en muy mala condición. El papichulo de Bihan no sabía qué hacer. Nunca antes había cuidado a un niño, así que tenía que ir por un doctor o al menos buscar medicina para que la pobre mejorara. Por lo que le pidió a Theo y Alex que cuidaran a su pequeña hermana, él iría a comprar lo necesario para Ellie. ¡Michi! Al parecer los dibujantes vieron muchas series de zombies, no pudieron ilustrarla de otra forma. Antes de irse, Bihan añadió que ni se les ocurriera salir de ahí mientras él no estuviera, y que no le causaran malestar alguno a su pequeña hermana. La pobre Ellie pensaba que no tenía suficiente energía para lidiar con la diarrea, y mucho menos con 3 niños. Mientras Bihan se alejaba, se preguntaba en voz alta qué tipo de medicina necesitaría Ellie y cómo la conseguiría, con lo que la pobre Ellie pensaba que había traído al menos confiable de la Legión de Espadas y si se arrepentiría de su decisión. Ya casi cerrando la puerta, se escuchó un último comentario del Ruby lindo. Tal vez si le doy de comer carne de ogro, hará que se recupere. La pequeña mentalizó que definitivamente seguían siendo demonios los de la Legión. Theo no podía soportar más ver a su querida ama en esas condiciones, pero tenía órdenes de simplemente esperar y cuidarla. Theo le preguntó si podía darle algo de agua tibia para aliviar su malestar. La pequeña no quería ingerir ni agua, por lo que se negó diciendo que ella estaba bien, que no era necesario. Theo rumiaba en su mente que tenía que haber algo que él pudiera hacer por ella. Nota de la Michi Redacción. Rumiar. Masticar por segunda vez lo que ya estuvo en el estómago, como lo hacen las vacas. Rumiar. De forma figurativa y coloquial significa tener en mente o considerar despacio y pensar con reflexión y madurez algo. De repente, Ellie llamó a Alex para hablar con él. Este, en lugar de ser respetuoso y educado, se mofó del estado en el que se encontraba la pseudo-princesa. Ella le recriminó que eso estaba pasando por su culpa, por su bendito sándwich. Quería saber qué le había puesto. Alex le dijo que él también había comido lo mismo y no estaba enfermo, así que no era su culpa que la pequeña fuera tan delicada. Mientras Ellie le pedía que no le mintiera y le dijera ya mismo que le había puesto a su comida. Camino al baño por 5ª vez, le espetó que pagaría su fechoría cuando se sintiera mejor. Pero el hijo de su mami le cerró la puerta en sus narices, no dejándola entrar. Esto enojó más a la pequeña que le pedía que se retirara. Le preguntó qué creía que estaba haciendo. Con una sonrisa endemoniada le respondió, «Ops, no escuché. ¿Qué dijo su majestad?»
¡Ah, que abriera la puerta del baño! No, pues no quiero, respondió. A lo que Ellie gritó, «¿Quieres que te desviva, verdad?» La pobre ordenó de nuevo que saliera de su camino, pero el irreverente no lo hizo, ya jugándole una broma de muy mal gusto y sin darse cuenta de la escalada. Le preguntó si realmente tenía que ir al baño su señorita. Esa fue la gota que hizo que erupcionara el volcán que hasta ese momento había estado dormido. Ellie dijo con voz segura y amenazante, «Te voy a desvivir». Al fin, Theo entró en la habitación para ver la escena donde la pequeña le preguntaba al rubio dónde estaban sus modales. Theo, inmediatamente, le dijo a Alex que estaba siendo rudo y mal educado, que se detuviera ya mismo porque él no lo iba a tolerar. Pero el rubio simplemente se mofó riéndose. Preguntó en voz alta si él era el que estaba siendo mal educado. En un 2x3 tomó a Theo de su camisa y, en forma amenazante, le dijo que el haber trabajado para esa niña falsa durante los últimos años le había lavado el cerebro. Tal vez se había olvidado de su posición en los dormitorios. Theo no mandaba ahí, sino Alex. No era fuerte, no manejaba bien la espada, y le recalcó que había sido pura suerte el hecho de que llamara la atención del duque y terminara sirviendo dentro del palacio. «¿Cómo te atreves a decirme que estoy siendo un mal educado?», le gritó. Ante semejante escena, Ellie solo pudo gritar el nombre de Alex para que se detuviera. Pero el rubio enfurecido prosiguió. «¿Qué te hace pensar que tú tienes mayor estatus que yo aquí como para atreverte a mandonearme? No solamente eres un huérfano, sino que eres un simple nómada que va de un lugar a otro sin hogar. Eres peor que un mendigo». Esto puso en un estado de trance a Theo, que había sufrido mucho para eliminar esos recuerdos. Sin embargo, ahí estaba Alex, trayendo sus memorias de vuelta. Recuerdos que no quería revivir. Recordó cómo lo maltrataban e insultaban. Lo llamaban bastardo mal agradecido, mientras lo agarraban a piedrazos por haber intentado robar su comida. ¿Pero cómo podían hacerle eso? Él era solamente un niño hambriento que pedía comida. Si no se alimentaba de una u otra forma perecería. ¿Cómo era posible que no comprendieran la situación? El pobre niño tendido en la nieve pedía perdón. Suplicaba piedad y juraba que nunca más lo haría. No, esta vez los aldeanos no lo dejarían sin castigo, y se preguntaban si era mejor castigarlo o desvivirlo para terminar con el problema. ¿Qué más daba? Muchas razas ya estaban extintas debido a la política de Estado del emperador. El pequeño Theo, aterrorizado, solamente pudo pedir piedad, rogar que lo dejaran vivir. Les repetía una y otra vez que jamás volvería a robarles su comida. «Oh, claro que no. Nunca más tocarás nuestra comida ni pisarás nuestro territorio». «Nosotros nos aseguraremos de que así sea», le dijeron, y procedieron al Api. Con rocas, como dictaba la ley. «Hoy es el último día de tu vida», le repitieron, y escuchó el sonido de las piedras cayendo y golpeando. Solamente pudo cerrar los ojos para contener el llanto, la ira, la impotencia, la rabia, la pena y la vergüenza. Theo había deambulado por las diferentes aldeas robando comida para tratar de subsistir. El rubio le decía que debía de conocer cuál era su lugar. Quien mandaba ahí era Alex, no Theo. Era por eso que lo habían llevado a esa exploración. «Tú solamente eres un bastardo inútil», añadió. Lo que hizo clic en la mente de Theo. En ese instante, como por acto reflejo, le había dado un puñetazo. El rubio no lo podía creer. ¿Cómo rayos se había atrevido el subordinado a hacerle eso? Así que lo agarró y comenzó a devolverle los golpes. Y por motivos gráficos y de reglas de YouTube, no vamos a mostrar la pelea del siglo, donde ambos se dan hasta decir basta y se dicen palabrotas. Un momento de reconciliación con el Michi. Recuerden que siempre hay que intentar dialogar para sanar diferencias. La violencia no es buena. Esto es solamente un manhua. Aprendan e imiten lo bueno, no lo malo. Hay sociedades condenadas a perecer por no haber evolucionado y haberse dado cuenta de lo que realmente importa. No cometamos sus mismos errores. Dile no a la violencia y no al bullying. Ellie les dijo que se detuvieran, que ya era suficiente. Pero los alborotadores no hacían caso alguno. De repente, se abrió la ventana y alguien lanzó algo dentro de la habitación a medida que se adentraba. Lamentablemente, Ellie se dio cuenta muy tarde
y estaba muy débil como para reaccionar. Y los otros dos, al estar más concentrados en otra cosa, terminaron siendo invadidos por el gas. Alex atinó a cubrirse boca y nariz para no respirar el gas. Pero Theo, al clamar por su ama, no lo hizo. En menos de lo que canta un gallo, el bandido ya estaba huyendo hacia el bosque con la pequeña a cuestas. Era muy rápido, así que no esperaba que lo siguieran. Sin embargo, se dio cuenta de que la niña estaba mal y le dijo que ni se le ocurriera vomitar. Sin saber cómo ni por qué, Ellie seguía cargando el huevo de dragón, aunque sus manos colgaban. Ah, sí, por el poder del guión y del ilustrador volado. De repente, escuchó una voz que le decía que se detuviera. Era Alex, que había logrado evadir el gas, y estaba justo detrás de él persiguiéndolo. Más atrás venía Theo, que desgraciadamente no había evadido el gas. ¿Cómo es posible?, se preguntaba el secuaz. Les había lanzado gas para dormir y ahí estaban corriendo detrás de él. No será fácil deshacerse de esos dos, pensó el bellaco, y pegó un brinco y corrió como si fuera la carrera final de los 100 metros planos en las Olimpiadas. Esto dejó más atrás a Alex y Theo, que intentaban alcanzarlo. Sin embargo, el gas inhalado hacía unos minutos antes empezó a cobrar factura. Era Theo quien no había sido precavido y se sentía cansado. No podía respirar bien. A ese ritmo no podría salvar a su ama. Sus ojos empezaban a cerrarse, pesaban más y más. Parpadear se volvía más difícil. Todo empezaba a verse borroso. Estaba perdiendo conciencia. Pensó que era su culpa. Eso no habría sucedido si no hubieran estado peleando. Hasta que se quedó sin aliento. Desfallecía de cansancio. Era cuestión de segundos para quedar completamente dormido. Mientras, con tanto revoloteo al ser cargada, la pobre pequeña sentía como en su estómago aumentaba la presión y la urgencia de vomitar. Intentaba contenerse, pero no podía. Felizmente, Alex no había inhalado el gas y podía seguir corriendo. Tenía resistencia y era terco. Estaba logrando alcanzar al malhechor. Al darse cuenta de que aún lo seguían, el hombrecillo pensaba que esa niña debía de valer millones. Y de repente, su pensamiento fue interrumpido por el olor que emanaba, y se corrigió. ¡Iu! Es imposible que una niña que haga popó a cada rato valga tanto dinero. Pobre Ellie, no se pudo aguantar, y ahora, aparte de eso, quería vomitar. La situación no podía ser peor. ¿O sí? En ese momento, el malhechor pegó un brinco mientras Alex se le lanzaba encima con su espada desenvainada. El rubio pretencioso encima se jactaba de que la señorita podría agradecerle más tarde. Alex estaba a punto de herir al villano con su espada. Lo tenía en la mira y en perfecta posición. Pero no contaba con la astucia del bandido, que se dio vuelta y alzó a la pequeña. La puso como muro de contención para evitar ser lesionado ante el ataque de Alex. Lamentablemente, Ellie no se pudo contener más y terminó vomitando arcoíris en el rostro del rubio. «Michi, el karma existe y paga bien». Al menos la pequeña ya no sentía la presión en su estómago. Aunque era un poco vergonzoso y ridículo, no podía hacer nada. Fue una pena que el rubio estuviera con la boca abierta en ese momento. «¡Ah!», gritó Alex al sentir el arcoíris en su rostro. Todo el hecho era tan humillante y penoso para ambos. De repente, se escuchó un disparo que ahuyentó a las aves del lugar. ¿Qué pasará con Ellie? ¿Podrá Ellie usar magia? ¿Theo se quedó dormido? ¿Quién apretó el gatillo? ¿Salió alguien herido? Bueno, Ellie Lovers, eso es todo por hoy. Los espero en la siguiente parte. Que les vaya bien. ¡Chao, chao!